Bueno, que yo escuche, empiecen ustedes por donde quieran, ¿eh? ¿Usted cómo se llama? Primero. Santiago Gutiérrez Cachinero. ¿Y qué edad tiene? Todavía tengo 81, hasta el mes que viene no cumplo 82. ¿Y usted es natural de aquí de Cardeña, no? Yo natural de Cardeña, no nací en Cardeña, nací en un campo por ahí, me dijo uno que cuando he venido ahora, que me dijo, yo sé de ti más que tú, porque sé hasta dónde naciste en una choza que vivían tus padres en suelos viejos. Es por eso que no sé el día que nací. ¿Ustedes saben algo de eso del horóscopo? Pero, ¿sabéis o no sabéis algo? ¿de los horóscopos? Que le leen el horóscopo a las criaturas y le dicen cuándo le va a salir novia, cuándo se va a divorciar, cuándo se va a romper la pata. A mí no me lo pueden leer porque no sé el día que nací. ¿Qué día? Entonces conocerá toda esa finca de la Vegueta, de Barquemao, de Bar de Caña. Es suficiente, los hay que lo conocen mejor que yo, porque yo me he criado en el campo, pero muy limitado. Muy... ¿Y a qué se dedica usted, sobre todo? Pues le voy a explicar. Nací en 1935. Mis padres vivían en el campo y yo, por lo visto, nací allí también en el campo y allí estuve en el campo hasta que se terminó la guerra. Y justamente en Bar de Caña. En Bar de Caña. Pero claro, yo era muy chico, ¿no? Así. Se acabó la guerra, a mi familia la cogieron, nos metieron en la cárcel a todos los miembros de mi familia, entre ellos a mi padre, hermanos de mi madre, primos hermanos, porque habían estado en la República. Nos metieron en la cárcel, la cosecha, porque eran labradores enteros sin tierra, lo que llamaban desmontadores. Yo esquematizo al máximo, pero explico también al máximo. Labradores enteros sin tierra y labraban tierras vírgenes, que ellos desmontaban y tenían derecho a sembrarla unos cuantos de años. Yo puedo dar más detalles porque los tengo todos. La sembraban unos cuantos de años. La República reglamentó el derecho a sembrar la tierra de los labradores que las desmontaban y puso unas reglas que no le gustó al señorito andaluz. Yo les doy ese nombre, ustedes lo están comprendiendo. Y al acabarse la guerra, la finca donde ellos trabajaban cambió de dueño. Había, cuando ellos cogieron las tierras, cuando les dieron entrada en las tierras. En esas tierras ellos las desmontaban. Y como aquello era monte, los dueños no tenían más que alguna piara de cabras, cabras dichas arborícola o arboricola, el acento me lo perdonáis, que yo lo que sé hablar lo he aprendido en Francia. Los de aquí sé hablar como los de aquí, pero somos los de... Bueno, entonces a estos labradores les autorizamos a tener algún ganado, como cabra y cerdo, y por supuesto gallina, pavo y tal. Bien, al terminar la guerra, la finca llamada Yeguerizo cambió de propietario. La compró un señor y una señora en el matrimonio de Arco de la Frontera. Y entonces, como hubo el reglamento de la República, que fue un reglamento muy amplio para los desmontadores, yo me explico que antes de la República los que desmontaban la tierra tenían derecho a utilizarla durante solamente 3 años. Dándole al dueño de la tierra 1/3 de la cosecha. A los 3 años tenían que dejarle, y empezamos por el principio. A los 3 años dejaban la tierra, el dueño ya la aprovechaba, la tierra desmontada, para ganado y tal, para sembrarlo por lo que quería, y ellos seguían desmontando. La República puso el reglamento a 5 años de utilización. Los 3 primeros años dándole al dueño 1/5 de la cosecha y los 2 últimos años 1/3. A los 5 años acababa el compromiso. Cuando se acabó la guerra, los que ganaron la guerra, que yo les llamo vencedores, dijeron que la República había hecho un robo a sus propiedades y entonces se quedaron con la cosecha de 1939. El dueño del Yeguerizo se quedó con ella y a los labradores les pagó la mitad a precio oficial de aquella época que pagaba el Servicio Nacional del Trigo, que era muy barato, pagaban por 1 kilo de trigo 50 céntimos, y la otra mitad gratis se la quedó, y dejaron a los labradores, y los echaron de la finca. Las tierras que dejaron ellas, yo he ido ahora, y están igual que el día que llegaron mis bisabuelos, que fueron los primeros que llegaron, los primeros pobladores de Cardeña. ¿Va por ahí la cosa bien? Sí, perfecto. Ahora lo ha dicho usted a mí.
Bien, pues yo hasta que terminó la guerra estuve allí, en el campo, que justamente la cosecha de 1939 la hicieron las mujeres, porque los hombres estaban todavía en la guerra, ¿no? Aunque terminó en abril, pero como los metieron en la cárcel, la hicieron las mujeres. Yo tengo una hermana que nació en el 38, y yo estaba allí en el Tajo, cuidando de mi hermana, porque mi hermana tenía 1 año y pico, y andaba a gata y a rasta, y en los montes eso, imagínense, cerca del río Llevo. Yo cuidaba de mi hermana y me decían que atizara la candela, yo tenía 3 años, ¿eh? Bueno, se terminó la guerra y nos venimos a Cardeña. No, mis abuelos paternos tenían una buena situación, mis abuelos maternos la situación no era tan buena, y como también le quitaron la cosecha, pero mi abuelo paterno tenía una yunta y un carro y una casa y tal, entonces con su yunta y su carro se vio por aquí, y a mí me cogieron los abuelos paternos. Hasta el 1940 que murió mi abuela paterna. Al morir mi abuela ya me tuve que ir a un estado de mi madre. Mi madre estaba con mi abuela materna, porque mi abuelo materno estaba también en la cárcel, y allí nos fuimos juntos a pasar hambre los unos a los de otros, y estuvimos allí hasta en el 1940 salió mi abuelo materno de la cárcel, salió por la primavera, no sé qué fecha, y entonces aquí se aprovechaba la tierra mucho. Ahora, me paro yo aquí y voy a la tierra. Entonces la tierra se aprovechaba mucho, se araba se barbechaba o se trabajaba con animales de tracción, empezando los mulos eran los más adecuados y los animales más capaces de trabajar la tierra. Las caballerías, caballos, el que tenía un caballo también lo utilizaba, los burros, y el que tenía vacas se hacían yuntas de vacas. Había también yuntas de bueyes, pero ya las yuntas de bueyes eran para la gente de mayor rango, que podían dejar los becerros que se hicieran toros, luego los castraban, porque un buey es simplemente un toro castrado, ¿no? Pero los de por aquí, ya hablo de todo en general, nosotros les llamamos remianchinos, luego se lo explicaré, pues si tenían vacas las domaban, se llama domar, adaptarlas al trabajo, y barbechaban y hacían los trabajos de tracción con vacas. Bien, estamos en el 1940, mi abuelo, y se apretaba la tierra toda, toda la tierra. Las fincas las dividían en 5 partes, por pequeñas que fuera la finca, fincas de 100 fanegas de tierra, labraban y criaban ganado. No le cuento a usted las batillitas de los pastores entre medio del ganado y las ovejas, sin más que comer que lo que pillaban en el campo. O hablo o no hablo, ¿no? Estamos en conferencia, ¿no? Ay, ay, ay. Se sembraba en todas las fincas y se criaba granado. Por eso les digo a la gente que dicen que hago una entre paréntesis, ha pasado un cura por Cardeña, a todos los curas de Cardeña, desde que estoy aquí les he dicho, dame una cita que hablemos. Y todos la han rechazado, pero uno no le he dado cita. Cuando ha venido, mira, el nuevo cura que ha venido y tal, digo, pues yo no le pido cita porque le he pedido cita a sus predecesores y no me la han dado. Así que buenos días, ¿cómo está usted? Yo me llamo Santiago Gutiérrez Cachinero, soy cabrero de Cardeña y vivo en el número 6. Entonces este hombre me ha buscado a mí, y entonces hemos hablado, y me ha dicho que vaya a misa y tal. Digo, no, para una necesidad voy a misa, lo que sea, a ayudarle a usted, a lo que sea, pero yo para escuchar lo que usted dice todos los días, no voy, porque yo lo que he aprendido nada más que me lo han dicho una vez. Y cuando yo que repetí. Me han dado una buena zurra. Bueno, entonces, es que tienes que ir a misa porque tienes que hacer... Si yo no voy al paraíso celestial, usted no lo busque, que no lo encuentre. Y si no sabe usted dónde está, como decimos bien, me moriré antes. Cuando lo busque usted, pregunte usted por Santiago, que si hay paraíso, aquí estoy yo. Y me ha dicho uno de Cardeña, un poco mayor que yo, que le he explicado dónde estuve, y dice, entonces ya sé que el cielo, si tú no vas, no va nadie, porque el purgatorio sea donde lo has vivido, ¿no? Y luego puedo explicar también qué es esto del purgatorio que yo viví, pero eso ya es aparte. Estamos todavía en 1940, como todo se aprovechaba, la tierra la labramos, pues la tierra esta hay que labrarla para que se oxigene, porque es una tierra de poca contenencia de producción vegetal, ¿no? Como aquí también el agua es escasa. En aquellos tiempos llovía más que ahora y nevaba todos los años, Fui cabrero, pastor, mulero de 1941 al 52 y todos los años pisé la nieve, que no fue por verte, serrana, como dice la copla, ¿no? ¿Sabéis la copla? Tengo que servir al puerto de Valderrama.
Valderrama, y he de pisar la nieve solo por verte, serrana. Bueno, pues yo pisaba la nieve y no había ninguna serrana que me esperaba. Si sos el dios me lo decís, vamos por otro lado, ¿eh? Bueno, pisaba la nieve y ahora no nieva. Ahora que tengo zapatos, miré si hay zapatos allí. Ahora que tengo zapatos, y estaba descalzo yo siempre, y ahora que tengo zapatos, ahora pide y no nieva. Dejamos esto. Aprovechaban la tierra, la labraban para que se oxigenara, no utilizaban ningún fertilizante químico ni nada, nada más que lo que la tierra. Y eso sí, aprovechaban el estiércol de las ovejas, que con unos tablones de 3 metros de largo y 5 tablas de 16 a 20 centímetros de alto, y los listones, riostras, con 3 riostras, tablas clavadas, y hasta el final con unos alambres, para proteger el ganado por la noche, que había que cerrarlo. Los lobos por la noche atacaban. Luego hablaremos de los lobos, Los lobos, entonces se cerraban las ovejas y se aprovechaba el estiércol y la orina de la oveja por la noche, y cada día se le cambiaba el corral. Siempre se ponía la majada en el terreno donde se labraba, donde se iba a sembrar este año. Y ese estiércol de las ovejas daba pues unos cereales más fondosos, más productivos que fuera de los... Era lo único que le echaban a la tierra, Vamos por aquí. Y las cañadas, que entonces había cañadas, las aprovechaban para sembrar sobre todo sandías. Como quiera que había en ese momento pájaros por doquier, había pájaros a montones, y había, bueno, los pájaros, pero sobre todo la urraca, la rendajo, un poco la mirla, pero sobre todo la graja, paloma, tórtola, y eso no atacan a las sandías, son animales graníferos. Entonces, y zorras, muchas zorras, siempre había muchas zorras aquí en Cardeña, en todos los campos de Cardeña, y la zorra se come la sandía también. Y se come una y siempre se lleva una en la boca, y además a la sandía que le dé un bocado la zorra, transmite el aroma de la zorra. Toda la sandía no se puede comer, no se la comen ni los animales. ¿Deja humo? Del humo que le deja a la sandía la zorra, Entonces, como había zorra y todo eso, ponían un melonero. ¿A quién ponían de melonero? A un hombre ya viejo que ya no valía para el trabajo de los cortijos ni para eso, y entonces lo ponían de melonero. A mi abuelo lo pusieron de melonero el año 1940, en el otoño. Yo me fui con él al chozo y me hartaba de sandía y algunos melones que había, y me quité bastante hambre de encima. Estamos hablando de 1944. Porque me ha dicho usted que he hecho yo. Se lo explico. En 1945 se acabó el melonaje, se acabó el potaje, no había, bueno, no, 44 y 45 había un comedor que le llamaban auxilio social, que era un comedor del gobierno, al que íbamos a comer los niños que no teníamos, decíamos los huérfanos de guerra, ¿no? Yo estaba en calidad de huérfano de guerra porque mi padre estaba en la cárcel, ¿no? Entonces íbamos a comer al comedor y comíamos 2 veces al día, comíamos a mediodía y por la noche. Ya eso nos quitaba el hambre, Poco importa el género, pero era comida, era un plato de comida, y como quiera que, y ahora voy a decir una de las mías, como quiera que cuando se acabó la guerra, España se quedó en la ruina, lo poco que había, se lo quedaron los vencedores, y a los vencidos nada más que le dejaron el apetito. Entonces, aquello que nos daban en el auxilio social, estaba tan bueno, eran lentejas, todos los días lentejas, 2 veces al día, pero estaban de buena. Bueno, esto es, en el 1945, unos familiares míos, o sea, hermano, uno de mi abuelo y otro de mi abuela, uno de mi abuelo paterno y otro de mi abuela materna, que los echaron de la finca del Yegurizo, en una finca llamada La Onza, yo puedo luego decir dónde está y tal, y los dejaron instalarse como labradores. Tenía cada uno una burra, juntaron las 2 burras y se pusieron a desmontar, y desmontaron un trozo, lo labraron y lo sembraron de garbanzo, 1941. Cuando los garbanzos se pusieron a echar flores, como había tantos pájaros y muchos conejos, los conejos han quitado mucha necesidad a la gente de Cardeña, había tantos conejos, pues había que proteger los garbanzos de los animales. Entonces me cogieron a mí. Yo tenía 5 años cumplidos, pero la gente decía que tenía 7 o 8, porque el cuerpo que tengo lo eché pronto. Con 15 años yo pesaba 75 kilos y medía 1,75 m. Y con 11 años me peleé con uno, con 3. Y a uno le pegué un gartazo en la cabeza, que era de mi edad, más grande, y el padre, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 11 años, tú tienes por lo menos 15 años.
Bueno, ya está. O sea que yo he tenido cuerpo de niño, un cuerpo grande, que la gente no ha querido que tenía 5 años. Y he hecho cosas que no tenía que hacerlas, porque que otros no las hubieran hecho, ¿no? Claro. Le voy a decir una pequeña anécdota. Yo no quería hablar con nadie, porque no estaba para hablar. Lo tengo por ahí escrito. Porque primero no sabía hablar, porque guardando ovejas no se aprende a hablar. Y segundo, que estaba vestido de harapiento, ¿eh? Gané una media de 31 pesetas al mes los 10 años que estuve en el campo trabajando, ¿eh? Y un par de albarcas valía 40 pesetas. Y había que estudiar, mi abuela, que era la que de 2 pares de pantalones nuevos, me hacía ella a mí uno nuevo. Bueno, entonces estaba descalzo y me daba vergüenza de hablar con la gente. Y una señora lindera del Cortijo, del último lugar donde trabajé en 1952, tenía un chaval de familia del marido de ella, de mi edad, tenía como yo 16 años, 1952, pero el chaval no tenía agilidad para... Y entonces el lindero de él me cogió a mí como mozo de mula, y yo hice de mozo de mula. Y me ocupé de las vacas, de untirlas, de desuntirlas, de cuidarlas, hice la labor, la labré, hice la siega, hice la trilla, cargué los sacos en los carros encima de las bestias donde había que cargarlo, pues yo con 16 años tenía fuerza, no tenía, pero yo tenía una sorpresa muy grande y mucha costumbre. Bueno, que un día me dice, Paquita se llamaba, quiere hablar contigo, y porque se le quité de la cabeza que yo no voy a hablar con Paquita, como estaba vestido de harapo, yo me daba vergüenza que me viera, que sí, que quiere hablar contigo. Y total que me llamó y dice, yo quiero saber si es verdad que tú tienes 16 años. Digo, escuche, yo de lo poco que sé que nací en el 35, no me pregunté el día, en el 35 y en septiembre, aunque tengo puesto octubre, y estamos en el 52, y entonces me dijo, dice, es que me han dicho, no me han dicho no, ya lo sabemos todos los linderos lo sabemos, que has hecho de mozo de mula, has hecho esto, y tenemos nosotros aquí al sobrino de mi marido con 16 años, y no es capaz ni de untir la yunta. No, os digo esto porque las personas tenemos actividades, o sea, actitudes que uno las tiene y otros no las tiene, ¿no? Otra cosa, yo me he criado aquí analfabeto y voy a hablar con vosotros de lo que os dé la gana, ¿eh? ¿Pilláis? Sí. De política, de ideología, de guerra, lo que queráis podemos hablar, ¿eh? Entonces, eso es algo que no tienen los otros. Así que algo tengo yo. Estamos, 1944, se acaba, 1945 me cogen para espantar los pájaros o para proteger el garbanzal. Eran pocos los garbanzos que había, yo no sé lo que había, podría haber a lo mejor llegaba a 2 hectáreas máximo, de los 2 labradores. Entonces me dieron una sartén, y una sartén vieja, que ya no se utilizaba, ¿no? Ya una sartén ya... pero no se tiraba nada, todos venían los traperos que le llamaban, unos señores que venían con un canasto de estos de asa que lo llevan aquí, llevaban algarrobas dentro y la iban cargando por suelas de alpargatas viejas. Me habéis preguntado de aquí, os digo de aquí, luego os diré de más atrás si queréis, por suelas de alpargatas viejas, y nos daban algarrobas que sabían a gloria, nos las comíamos de postre. Nos parecía, esto la algarroba que tiene sabor a chocolate, nosotros el chocolate no sabíamos ni que existía. Bueno, que las sartenes también las recogían, pero aquella me la dieron a mí para espantar a los pájaros. La sartén y una vara, y yo cogía alrededor de los garbanzos, porque claro, desmontaron un trozo, pero luego del trozo para allá era matorral con algunos árboles. Yo ahora paso por allí con frecuencia y veo los árboles. En aquella época había de las matas aquí las hay, la arantisca, el madroñero, la arantisca, el madroño, la jara pringoso, la jara estepa, el romero y tal, y hay el matorral chaparral, del que sale el chaparro primero es una mata. Entonces, como eran gente de campo, desmontaron aquello y fueron dejando plantas de chaparro con toda la raíz, todo eso tiene una raíz, que hoy es un chaparral, hoy se pasa por allí, y si pasáis, cuando paséis, miráis, veréis que es un chaparral, yo os diré dónde está eso, ¿no? Entonces, alrededor de los garbanzos había matorral. Entonces yo le daba la vuelta a los garbanzos, dándole palos a las latas, y a la sartén, dando voces, y los pájaros se iban, el primer día. El segundo día, y a los pocos días ya, tan amigos, delante de mí echaban la bola, y por detrás se metían en los garbanzos. Entonces me prepararon una onda de material, ¿sabes lo que es una onda? Y bueno, aprendí a manejarla. Entonces yo me situaba en el centro de los garbanzos, como él no era muy grande, y lanzaba piedras con la onda a las matas de alrededor. Y como yo digo, lo tengo escrito, a trancas y a barrancas garbanzos se recogieron.
que si yo no hubiera estado allí, u otro lo hubiera tenido que espantar, o no se hubiera recogido ni un garbanzo. Terminado los garbanzos, empezó a dar fruta el melonar. Como ya había hecho mis pruebas, me pasaron a espantar los pájaros del melonar. En septiembre se recogió el melonar, entonces me pusieron a guardar cochinos, que hasta entonces se estaba ocupando de los cochinos, que tenía una chica de 15 años, preciosa como una muñeca, pero que para guardar cochinos era demasiado bonita para guardar cochinos. Bueno, me pusieron a mí a guardar cochinos. Por razones de la guerra y de la situación que vivió, no pudieron tenerme nada más que hasta diciembre del... Estamos en el 42. El 22 de diciembre del 42 ya me trajeron a Cardeña, ¿no? Pues ya, esto ya son cuestiones de guerra, son otras cuestiones que también las puedo explicar, pero son historias de Cardeña, ¿eh? Pero que ya se sale de lo que... Entonces me vine víspera de Navidad y al pasar los Reyes mi madre me inscribió en la escuela. Y estuve en la escuela hasta las vacaciones de Semana Santa. Aprendí el abecedario, aprendí a sumar, aprendí los números, aprendí a sumar y a restar, no más que a sumar y restar. Y aprendí a rezar. Y estaba entre los tres primeros. Había uno que era el primero, que hoy es médico, que es hijo de una familia que ha adquirido años de la fábrica de Cardeña. ¿Sabéis la fábrica que hay a la entrada de Cardeña, a la izquierda, enfrente del cuartel? Esa fábrica estaba en funcionamiento. Pues un hijo de los dueños de esa fábrica, de una familia muy beata, pues es de mi edad, y ese estaba en catecismo delante de mí, decir que ya Dios te salve, reina y madre, no, el Padre nuestro que estás en los cielos, los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, las horas de misericordia. Ese sabía más que yo. Y luego había otro que estaba conmigo, pero que no había guardado cochinos en el campo. Era de aquí del pueblo, su padre era de allí. Y los otros, yo estaba delante de todo. En marzo del 43 me salió amo, como decíamos aquí, para guardar cochinos, ¿no? Ya pinche correo que yo ya sabía guardar cochinos y cogían a los chiquillos para guardar y me puse a guardar cochinos, marzo del 43. Y excepto un periodo que hubo un contratiempo porque me peleé con mi amo y me despidió, porque los amos había que obedecerlos como a Dios, había Dios y el amo, y el amo había que obedecerlo como Dios, y yo no he sido de los que han obedecido siempre. Yo cuando una cosa me pareció que no era bien, le he contestado. Y porque contesté una cosa, me dijeron, va a estar con nosotros hasta el último del mes. Me despidieron y entonces me puse a guardar cochinos de conserje, que se llama en aquella época. Hago una paréntesis que luego la podemos aclarar mejor. ¿Sabéis lo que es el cochino ibérico? Lo que seguramente no sabéis es que ninguna cochina ibérica cría más de 6 lechones. ¿Sabéis eso? Pues ya lo sabéis. No, porque hay las cochinas esas blancas, esa raza de cochinos blancos, que en Francia los hay muchos y tienen, pues ya ves tú. En Francia el cochino que cría y el cochino que da la carne de cochino, la cochina blanca, que yo les he visto darle teta a 14 lechones, ¿eh? Además que tengo fotografías, una cochina amamantando 13 lechones y los miraba y estaban más o menos todos igual. La cochina ibérica no cría más de 6. Y el que conoce un poco la materia, si ve los lechones, te dice, este está en la teta primera, en la segunda y la tercera. Y si uno, porque el lechón mama siempre en la misma teta. ¿Os molesta que diga esto? No. El lechón es un animal, el cochino es un animal que mama siempre en la misma teta. Coge la teta esa y esa la teta hasta que lo destetan. Y las otras tetas pierden la leche y se quedan sin leche, se quedan secas, que llamamos, ¿no? No se quedan secas porque, pero pierden la leche y se quedan sin leche. Entonces los dos que con las dos tetas delante se crían con un desarrollo, los otros dos un poco menos y los otros dos un poco menos. Y ya si cría uno más de las otras, pues tiene 10 tetas la cochina, ¿eh? Dice Jorge, 25 mujeres, 50 tetas, ¿no? Y si son marranas, 250. Que son marranas ibéricas, ¿eh? ¿Se molesta todo esto? No, ya siga. Bueno, que la ibérica tiene 10 tetas, la blanca tiene hasta 14 tetas. Bien. Pero la ibérica, las 3 primeras tetas puede criar los lechones. Siempre con la variación del que el que está primero se desarrolla más y el otro menos y el otro menos.
¿Dónde está la causa de esto? Porque ya esto yo no lo he estudiado, no soy veterinario, no puedo decir, pero por la experiencia que tengo, sé que es así. Entonces la cochina ibérica no crían más de 6 lechones. ¿Qué hacían los dueños de las cochinas ibéricas? Que si parían más de 6, o incluso si parían 6, pero había uno que cogía la teta de atrás, lo que hacía es que los vendía. No se los daba a que se los comiera el porquero, porque normalmente cuando en aquella época y los pastores, cuando se moría un borrego se lo comía el pastor, la ventaja que tenía, y cuando se moría un lechón se lo comía el porquero. Pero los dueños de las cochinas estaban muy atentos cuando parían, y lo que hacían que si le tenían que quitar lechones a la cochina lo ponían en venta. El que tenía, valía barato, pero es que había muy pocas perras, ¿eh? Entonces vendían el lechones, y el que tenía un patio, una casa o un patio como tiene esta, por ejemplo, compraba un lechoncillo, que a lo mejor le costaba 10 reales o 6 reales o cosas así, valía un lechón. Y de la leche que se vendía en Cardeña, pues la mezclaban con agua, los cristianos se bebían leche con malta, sabéis lo que es la malta, ¿no? Calentura. Leche con malta, y al lechón le daban una poca, y luego le echaban lo que les sobraba de comida, echaban un poco más, y lo que hacían para ellos echaban, todas que criaban el lechón. Pero cuando se hacía grande había que sacarlo al campo, ¿no? Entonces en 1946, desde el mes de marzo hasta el 22 de mayo, estuve yo guardando cochinos de la gente de Cardeña, que tenían un cochino, y yo los cogía por las mañanas y me los llevaba al camino de carne, que estaba todo sembrado, entre medio de la siembra, en el camino de carne, guardaba yo los cochinos. Yo tengo que decir que fue la época de mi vida que gané más dinero, porque llegué a guardar 16 cochinos, a 2 reales por cochino y por día, que son 8 pesetas, y se ganaban los hombres adultos en la carretera, trabajando en la carretera, que la carretera se hacía con piedras que machacaban, ganaban 4 pesetas. ¿Vais pillando todo esto? ¿Esto se va quedando grabado ahí, eso o qué? ¿No? Eso va grabando ahora mismo. En la carretera, un tío mío que trabajaba en la carretera ganaba 4 pesetas.